México cierra la frontera con Guatemala para impedir entrada de migrantes. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dispuesto sellar la frontera con Guatemala para ponerle fin a la crisis migratoria. México no es colonia de nadie, no es protectorado de nadie. México es un país libre, independiente y soberano, y siempre vamos a defender al pueblo de México, a la nación y a nuestra patria. Esta mañana elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano formaron un muro para contener la caravana migrante que se dirige a la frontera. Las 3 de la mañana se implementó un operativo por parte de elementos del Instituto Nacional de Inmigración en corrección con elementos de la Guardia Nacional, quienes instalaron prácticamente un cerco con estas barricadas antimotines. La presidenta ordenó el despliegue de más de 6.000 tropas destinadas a la protección de la frontera sur. Esto incluye tomar el control de los campamentos migrantes que se han instalado en el límite con Guatemala. Se realizó un megaoperativo en Chiapas con más de 100 detenidos. El comisionado dijo que se instaló un operativo fronterizo que abarca desde el subterráneo Chiate, Chiapas hasta el Ceibo en Tabasco. Este operativo va a permanecer las 24 horas. La movilización militar es la respuesta del gobierno a los camiones cargados con migrantes que han comenzado a llegar de los Estados Unidos. UNO TV captó la repatriación de 30 personas en el puente fronterizo número 2, pero además toda la franja fronteriza. Las deportaciones no cesaron las últimas 24 horas. La presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro que las deportaciones de Trump no podrán afectar territorio mexicano y si Estados Unidos pretende realizar deportaciones masivas tendrá que hacerlo directamente a los países de origen de los migrantes. Lo que pide aquí en la frontera por parte de los alcaldes bateritos es que las deportaciones se hagan directamente a los países de origen de cada uno de los migrantes y no aquí hacia la frontera mexicana, y agregó que si Donald Trump quiere que México solucione la crisis migratoria de Estados Unidos, tendrá que pagar los vuelos de deportación. No vamos a permitir que Estados Unidos envíe tropas a México porque somos un país soberano y lo consideraríamos un acto de guerra, declaró. Lo que es seguridad nacional y seguridad interior donde se pueda considerar una posible invasión de una potencia extranjera. Frente a ello, el presidente Trump amenazó con enviar buses cargados con migrantes condenados por delitos. Sin embargo, la presidenta señaló que defenderá la soberanía mexicana y no aceptará migrantes deportados que no sean mexicanos. México no tiene por qué de agachar la cabeza, sentirnos menos, si somos un país grandioso, una potencia cultural. El Instituto Nacional de Migración estima que si no se contiene la avalancha migratoria, podrían llegar hasta 120.000 migrantes cada mes, y si no se trabaja con Guatemala en una estrategia para dispersar las caravanas, podría formarse una isla migratoria en la frontera. Fuentes policiales informaron que los migrantes ya traspasaron el primer cerco policial que resguardaba la entrada al paso fronterizo. Algunos incluso han comenzado a saltar la cerca que divide la frontera entre México y Guatemala y ya se reportan ataques contra la Guardia Nacional a punta de palos y piedras. La Guardia Nacional trató de hacer una contención a la caravana, sin embargo, las respuestas de los migrantes fueron piedras y palos. La situación ha desbordado la capacidad de las fuerzas terrestres de Guatemala, por lo que el ejército mexicano ha comenzado a patrullar el límite internacional entre México y Guatemala. Las detenciones se realizaban entre gritos y llantos de los niños que veían cómo sus padres se resistían a ser detenidos. El Batallón 43 de la Guardia Nacional detalló que las actividades en la zona incluyen patrullajes continuos y operativos conjuntos con otras corporaciones a nivel federal, estatal y municipal. Ustedes son los responsables de la seguridad pública y la seguridad interior, ustedes son los máximos y son los mejores y van a demostrarlo. La Guardia Nacional ha intensificado sus operativos para garantizar la defensa de la soberanía y ha desplegado múltiples puntos de control a lo largo de las rutas más utilizadas por los migrantes, como puentes, carreteras e incluso a lo largo del río Suchiate. Dicen ellos estar preparados por si hay un cruce masivo de personas. Por lo pronto esto ha sucedido acá en la frontera. Asimismo, la presidenta ha dispuesto que todos los inmigrantes presenten sus documentos antes de ingresar al país y que todos aquellos sin la documentación adecuada sean detenidos y expulsados entre los escudos de guardias nacionales que instalaron un filtro sobre la carretera Panamericana 190 con la intención de frenar su avance. No obstante, la mayoría de controles y operativos se están focalizando en el istmo de Tehuantepec. El ejército considera que este estrecho es más fácil de vigilar que toda la frontera con Guatemala, que tiene millas y millas de selva virgen. Son 220 kilómetros que ya han sido cubiertos por el ejército, que ha dispuesto la instalación de cinturones de seguridad para contener el flujo migratorio. Los militares construyeron barricadas y los francotiradores están apostados en la maleza. Las mujeres que viajan con menores están preocupadas, temen que haya más filtros y resultar heridas o perder a sus hijos.
Las autoridades reportan que las numerosas caravanas que han salido del sur de México están siendo disueltas antes de cruzar el Ixtma-Sueitausendein de Tehuantepec. Pero el cierre de la frontera con Guatemala no es la única medida que ha tomado la presidenta. A raíz de las declaraciones de Trump, Claudia Sheinbaum convocó a una reunión con los presidentes de Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras para coordinar acciones ante el inicio de las deportaciones masivas. Nosotros tenemos nuestra propia política migratoria, pero también somos un gobierno humanitario desde una posición de liderazgo. La presidenta le advirtió a estos países que no permitirá que sigan enviando migrantes a México, y es que el país recibió a más de 5 millones de migrantes ilegales en el último año, pero la solidaridad tiene un límite, pues que ya no se les va a permitir el acceso. Vayan a medio puente y soliciten regue, pues no se les va a permitir el acceso, entonces lo tomen a consideración. Finalmente, Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con el presidente de Guatemala Sueitausendein, y lanzaron en conjunto un plan llamado Retorno al Hogar. Ambos países realizarán acciones militares en colaboración a fin de enviar a los migrantes sudamericanos de vuelta a sus países. Pero tenemos nuestra política migratoria también y buscamos la repatriación de esas personas que no son mexicanas a sus países de origen. Sin embargo, los migrantes rechazados recibirán 2,000 pesos mexicanos para que emprendan el camino de vuelta a sus países. ¿Pero qué hay de ti? ¿Apoyas el cierre temporal de la frontera con Guatemala? Déjame saber tu opinión en los comentarios.